Las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales es algo que todavía afecta y afecta mucho al pueblo de Dios, afecta mucho a la iglesia en general, afecta a tu familia, afecta a tu vida, afecta a tus finanzas, tu salud, afecta a todo lo que está a tu alrededor. Sé que muchas iglesias o predicadores hablan y dicen que la guerra espiritual hoy en día no es necesaria, que la guerra espiritual hoy en día que esas maldiciones son consumidas cuando tú llegas a Cristo y cuando tú eres redimido y todo este asunto que mencionan sobre el nuevo nacimiento. Y no es que esté en desacuerdo con eso, principalmente estoy en acuerdo con que somos nueva criatura, de que muchas cosas son borradas y otras cosas son restauradas. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que el cambio es una transformación diaria, que el cambio es un proceso de todos los días, que el cambio no es algo que se da un día, no se da, el cambio es algo que se da todos los días. La Biblia dice en Romanos que debemos renovar el entendimiento de nuestra mente con la palabra del Señor. Quiere decir que es algo diario. También la Biblia dice que debemos diariamente acercarnos al Creador. ¿Por qué razón? Porque simplemente hay cosas que pueden volver a visitar a nuestra vida. La Biblia en los evangelios dice que cuando un espíritu malo sale de una casa, dice que al tiempo dirá, volveré a mi casa de donde salí. Y es interesante porque así funcionan las maldiciones. Las maldiciones generacionales son simplemente espíritus que proliferan algo, una maldad o algo en la familia, llámese pobreza, enfermedad, llámese estancamiento, llámese fracasos familiares, esas maldiciones van heredándose de generación en generación. Esas maldiciones van generándose de padre a hijo, hijo a nieto y así sucesivamente. Entonces, hay muchas cosas que a veces en tu vida tú te has preguntado, ¿por qué no logro prosperar? ¿Por qué no logro salir adelante? ¿Por qué no logro romper esta barrera que siempre me estanco y llego hasta ahí? A veces has querido de pronto montar un negocio, has querido de pronto montar una empresa y de repente lo empiezas a montar y llega un punto donde ¡pum!, el negocio se estanca, fracasa y tienes que desarmar todo. Y de pronto dirás, y muchas veces te preguntas y dices, pero ¿qué es lo que pasa conmigo, Señor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no logro establecer? ¿Por qué no logro montar un negocio? ¿Por qué no logro levantar algo estable en mi vida? Muchas veces es porque en ocasiones, quizás algunas veces serán conocimientos del tema y no lo manejarás, y te metiste a montar un negocio que de repente no sabes hacerlo. De pronto quisiste montar una panadería, pero no sabes nada de panes. Pero quizás sí sabes de panes y quisiste montar una panadería y fracasaste. Pero de pronto no ves una variable que puede estar ocurriendo en tu vida. Y esa variable que puede estar ocurriendo en tu vida es las maldiciones generacionales, las maldiciones familiares, esas maldiciones que has heredado a causa de tu padre o tu abuelo o tu bisabuelo. Esa cadena generacional, porque la Biblia recuerda lo que dice en Éxodo, que la maldad de los padres visitará a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que las maldiciones van corriendo en la familia. Si la persona, si por ejemplo en tu caso o mi caso, hay una maldición en mi familia y si yo activo esa maldición con un pecado que cometa, activo esa maldición, obviamente la maldición me visita. Pero si yo me mantengo íntegro, me mantengo sin activar esas maldiciones en mi familia, sin activar esas maldiciones en mis hijos, entonces esa maldición no me va a visitar, esa maldición no me va a llegar. Por esa razón yo te insto hoy a que entiendas que quizás algunos fracasos de los cuales no logras salir, quizás es porque estás atado bajo una maldición familiar que no te ha dejado crecer. Por ejemplo, he conocido familias que donde sus padres son divorciados, ellos son divorciados, como hijos, nietos que tienen ya divorciados, y dicen, pero es que todos en mi familia sufrimos este problema de los matrimonios disfuncionales. Y ahí es donde debes empezar a analizar desde dónde empezó todo. O quizás preguntarle a tu abuelo, si lo tienes vivo, a tu abuela, preguntarle qué pasaba con ellos, qué fue de ellos, qué pasó. Y ahí empezarás a descubrir, o en dado caso, preguntarle al Señor que te revele, que te muestre, que yo sé que el Espíritu Santo lo va a mostrar, que te muestre qué hay en tu familia que ha estado atando la vida de los descendientes. Y créeme que Dios te lo mostrará de una u otra manera y ahí entrarás a orar en contra de eso y a romper esa atadura o esa maldición generacional que ha venido deteniéndote y que ha venido dañando tu vida. No tomes esto como religiosidad o como fanatismo,
No, tómalo como algo real, porque créeme, he atendido mucha gente, tanto cristianos como no cristianos, atados bajo maldiciones generacionales, que me han dicho, mi papá vendía droga y yo vendo droga, la preparo y también la consumo. Mi abuelo consumía tal droga y han ido, ese pecado, esa situación ha ido corriendo de familia en familia. Entonces yo hoy te traigo este video para que aclares quizás la respuesta, el fracaso matrimonial, fracaso económico, fracaso emocional, eh, y de pronto no logras despegar, de pronto la razón está ahí. Yo en tu lugar empezaría a orar para que el Señor me muestre qué maldición generacional está en mi familia, qué maldición generacional está en los míos, que ha traído ese tiempo de escasez, ese tiempo. Por ejemplo, conocí una familia que la mayoría morían a los 40, 45 años, y sobre todo los varones de la casa. Y es un tema impresionante, a tal punto de que encontramos que uno de sus ancestros le había quitado la vida a un joven. Y esa maldición empezó a arrastrar a la familia, a tal punto que sus descendientes, su vida se cortaba a los 40 y algo de años. Entonces tú dirás, uy, ¿será cierto eso? Yo te digo algo, he visto tanto en mi caminar cristiano que créeme que es cierto. Entonces, vamos, investiga en tu familia qué puede ser lo que te está deteniendo, o pide al Creador que te muestre, y créeme que el Señor te va a mostrar. Así que ya sabes, como siempre te digo, si tienes alguna duda, escríbenos y estaremos para responderte. Escríbenos, danos un like y comparte este video con alguien que tú sepas que lo necesita. En próximos videos te hablaré sobre las enfermedades generacionales y ahí estaremos dialogando un rato. Dios te bendiga.